Hola amigos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este su programa Consultorio Fiscal. Pues ya estamos en declaraciones anuales. De hecho, la semana anterior vimos la primera parte de esta serie de 3 programas dedicados al tema de declaración anual de personas morales. Obviamente nos estamos enfocando en personas morales que persiguen fines de lucro. No estamos hablando de las personas morales no lucrativas, que ese es otro programa que tienen que ver por separado, porque incluso la fecha límite para esas declaraciones de estas no lucrativas pues es muy anterior al de las personas morales en general, al resto de las personas morales. Esas presentan su declaración el 15 de febrero, por eso nada más puntualizar que pues esas no están incluidas en esta serie de 3 programas. Y pues bueno, después obviamente vamos a seguir con las personas físicas, que son las que siguen en orden de fecha límite para su presentación, pero bueno, mientras estamos con este tema. Y pues recuerden que ya es tradición en este programa que nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración, obsequia 4 suscripciones digitales a la revista Consultorio Fiscal. Estas 4 suscripciones se regalan 2 a las personas que se comuniquen por vía telefónica y a los números que aparecen en pantalla, y otras 2 suscripciones para las personas que se comuniquen por redes sociales. Ojo, tienen que responder a una pregunta. Cuando hablo de que se comuniquen es para responder correctamente a una pregunta que vamos a hacer en el transcurso del programa y cuya respuesta también se va a dar en el transcurso del programa. Así es que manténgase atento al momento, al contenido del programa y a la pregunta que haremos para que nos llame o se comunique por redes sociales y nos responda correctamente a esta pregunta. Y pues bueno, antes de iniciar vamos a entrar en contexto con la siguiente cápsula. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Declaración anual de personas morales, ingresos y deducciones. Para llegar al monto que se debe entregar por concepto de impuesto sobre la renta por parte de las personas morales, se toma en cuenta 2 conceptos principales, los cuales son ingresos y deducciones. Los ingresos son todas aquellas entradas de efectivo que estén contempladas en la ley y los cuales deben cumplir requisitos plasmados en la misma para poder ser justificados y contemplados en la declaración anual de la entidad. Esto ayudando a varios fines tanto legales como de la misma empresa. En el tema de las deducciones, son todas aquellas erogaciones indispensables para la operación de la empresa, siendo vitales para el funcionamiento de esta y que ayudan a reducir la carga fiscal. Esto con el fin de que el monto que se presente a Hacienda sea el adecuado, sin perjudicar las operaciones de la entidad. Dichas deducciones tienen que cumplir, al igual que los ingresos, con los requisitos de ley para poder ser contempladas. Cuentas Claras. Pues ya estamos de regreso. Les voy a presentar a nuestros invitados a la mesa, pues a los cuales de antemano les agradecemos su presencia, su apoyo, su gusto por estar aquí, porque bueno, la verdad es que estamos muy, muy agradecidos con ellos. Y pues voy de izquierda a derecha. Empezamos con el especialista fiscal Rodrigo Adrián Ramírez Vargas. Bueno, de hecho eres maestro en impuestos, ¿verdad? Rodrigo, bienvenido a esta tu casa. Ramírez Venegas, perdón. Ajá. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias por la invitación y muy gustoso de estar presente con ustedes. En esta tu casa, además, ¿no? Él es licenciado en Contaduría y especialista fiscal, egresado de nuestra facultad, es maestro en impuestos, es socio en Ramírez Venegas Consultores, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal número 3, del Colegio de Contadores Públicos de México, capacitador, expositor y articulista. Bienvenido. Muchas gracias de nuevo, Canta. Y también le damos la bienvenida aquí a su casa, en toda la extensión de la palabra, al maestro en Contaduría José Julio Solís García. Bienvenido, Julio. Muchas gracias, Susi, un honor, de verdad. Al contrario, él es licenciado en Contaduría, maestro en Contaduría, egresado en ambos grados de nuestra facultad, es catedrático de la misma en el área fiscal e informática fiscal, de hecho es tu materia particularmente. Así es. Que no quita que seas experto en temas de carácter fiscal en general.
Es socio director del despacho Solís Ballesteros y Asociados, asesor fiscal en Grupo 1111, articulista de la revista Consultorio Fiscal, expositor y consultor fiscal. Pues bienvenidos los dos a esta su casa, gracias. Pues si quieren empezamos. Julio, ¿nos quieres hablar un poquito del formato? ¿Qué novedades trae? Porque nos dieron a conocer un formato, un simulador de un formato a finales del año pasado. No sé qué novedades traiga, a los dos les pregunto, de hecho, ¿no? Ajá. Sí, mira, de hecho no hay muchos cambios respecto al formato, casi es el mismo formato que teníamos del año pasado, no hay muchos cambios que se tengan que hacer como relevantes a este aspecto, a lo mejor una que otra pregunta que pudiera ser circunstancial como estímulos, como cierto tipo de beneficios que hasta el año pasado pudieron no tener, pero fuera de ello el formato sigue siendo el mismo, en algunos casos hasta engorroso podría decir yo, porque se tiene que tener una consulta previa de cierta información que debió el contribuyente haber validado previamente, pero en lo general es prácticamente lo mismo el formato electrónico, la herramienta electrónica que tenemos ahora en el portal del SAT. Donde sí hubo cambio fue en personas morales no lucrativas, de hecho ya lo habíamos comentado con otras personas, ahí sí hubo grandes cambios, pero en general, entonces en el régimen general no hay problemas. Igual reciclo, igual régimen simplificado de personas morales. De hecho, en esta ocasión habilitaron como un apartado en el menú para poder entrar a algo separado reciclo de personas morales. Ya. Anteriormente o el año pasado todavía estaban juntos. Como lo dice el maestro Julio, al final de cuentas el cambio que puede hacer entre uno y otro puede ser en un tema de aclaraciones, principalmente en la relación de las deducciones autorizadas, que te desglosa la cuestión de los gastos. El formato que actualmente tenemos, los últimos años que ha tenido algún tema de cambio de novedad, puede ser más enfocado a los estados financieros. Los estados financieros también se han estado adecuando de acuerdo a la solicitud que necesita la autoridad para recopilar información, un poquito dejando el antecedente para la declaración que fue para el año 2022, que nos incorporaron los 4 estados financieros. Durante todo el año 2023 nos estuvieron modificando principalmente el estado de flujos de efectivo, que para la declaración del año 2023 ya no lo quitaron, pero le han seguido metiendo manita a esos estados financieros, principalmente porque visualmente podríamos considerar que hay algunos errores de formato, porque el SAT consideró unos apéndices, unos anexos de las normas de información financiera, que puede ser que no estén familiarizados con el ámbito fiscal, principalmente con algunos temas que te están pidiendo, temas de consolidación fiscal. El capital contable, ¿no? Ajá. Siempre llamó la atención que en los grupos de empresas, cuando un montón de empresas presentan un solo estado financiero consolidado del grupo, pues sí, la que lo presenta es la dueña, digamos, la empresa que es mayormente accionista mayoritario de estas empresas. Y ahí sí se presenta el capital, la participación, digamos, de controladora y la no controladora, ¿no? Sí, de hecho, muchos decían que era una trampa de la parte de la autoridad para que te pudieras equivocar en una casilla, que realmente no. Eso no puede existir en fiscal, porque no. En fiscal no se consolida para efectos fiscales. Y el formato que tomó el SAT, pues son unos apéndices que hablan de un ejercicio de consolidación, y nada más lo único que lo replicaron en su formato fiscal con sus respectivas adecuaciones, pero están modificando algunas cosas. ¿Ya corrigieron esa parte de la participación? No, todavía lo estoy haciendo, pero han estado modificando submenús que traen ciertos errores todavía, como arrendamiento que trae un activo por el derecho de uso, la utilización de la PTU en una casilla de operaciones discontinuas. Todo eso lo están tratando de arreglar porque tomaron un formato que no era acorde, pero le está sirviendo para un tema de información. Ya, sí, porque efectivamente el formato del estado de situación financiera no era compatible con la norma fiscal, porque hablaba de un estado financiero consolidado con esos renglones del capital contable, te das cuenta, y pues no existe la consolidación. No, y peor para tantito, efectos fiscales. O sea, ¿a qué me refiero para el público? Que en un grupo así grande de empresas, donde tengamos una empresa mayoritaria, contablemente sí se presenta un estado financiero único del grupo, y entonces ahí viene la parte del capital contable, la parte del capital del grupo que es poseída por la empresa controladora y la parte que posee otros accionistas, ¿no? Pero en materia fiscal eso no existe, porque en materia fiscal
cada empresa tiene que presentar su declaración anual, cada empresa tiene que presentar estados financieros en forma individual y no puede tener estos renglones el formato de la declaración anual, ¿no? Entonces, sí, esto fue desde 2022, el error fue de 2022 y sigue, no sé. Sí, o sea, al final de cuentas sigue con ese error en visión en el ámbito fiscal y con las adecuaciones que han estado moviéndole a los estados financieros, también considerar que los 4 estados financieros para efectos de presentar la ICIF, que se presenta junto con la declaración nacional, se estarían presentando los 4, y también en el CIPRED, que estaríamos hablando que sería el dictamen. Que sería el dictamen, perfecto. Entonces, en formato, más o menos podemos estar tranquilos. Sí, digo que todas estas adecuaciones sí son importantes, pero como dicen a veces costo-beneficio. Si pensamos en la cantidad de contribuyentes que les podría afectar esta consolidación o todos estos, pues vemos que son muy pocos. A lo mejor esa es la razón por la que no se han esforzado en gran sumo para poder modificar estos formatos. Hay que tomar en consideración que en este país pues más del 95% son micro, pequeños y algunos medianos, y todos los demás están. Por eso está la separación del régimen simplificado. Sí, entonces así como, ¿no?, que no es tan relevante, digo, para la autoridad. Para nosotros como contadores sí es relevante, es importante tener esta consideración, pero para la autoridad pudiera no ser algo tan relevante para esforzarse y corregirlo. Si fuera para todos, entonces sí, ya tendrían ese cambio, Tiene muchas fuentes de información la autoridad, ¿no? Tiene los comprobantes fiscales, las balanzas de comprobación que le enviamos mes a mes, y bueno, y la declaración anual. Obviamente lo ideal sería que pudiera revisar todo. Creo que todavía le falta, o al menos en apariencia, por lo que vemos nosotros de fuera, estamos seguros, todavía no está utilizando toda la información que tiene, ¿no? No sé, a lo mejor estamos mal, ¿verdad? Bueno, yo no estaría tan seguro. Bueno, sí, no tan seguro, pero no de manera generalizada, es a lo que me refiero, ¿no? Pues mira, yo te diría que va para allá, eso sí, eso no lo podemos dudar. Sí, y te puedo decir, a lo mejor, yo lo expresaría de una manera diferente. Yo diría, por ejemplo, está utilizándolo ya en este momento, no en toda su no con todo su potencial. Así es. Y esperemos que no sea en un buen rato, porque no lo digo por nosotros, porque nosotros ayudamos a los contribuyentes y a nuestros televidentes a que puedan entender qué tienen que hacer correctamente. Pero más de uno va a cometer varios errores. La autoridad del día de hoy, desde que entras, te está informando que mucha de la información que ellos ya poseen se encuentra ahí. Entonces, la excepción es miénteme, a ver si puedes. Pero sí, o sea, sí, efectivamente utilizan esta información y demás, pero el tema es que muchos errores son errores, o sea, no son omisión, no es evasión, no es a veces simplemente, a veces también la forma en que te revisa la autoridad en materia de comprobantes, por ejemplo, que sustituyes un comprobante y que por así de manera general, la autoridad, si ya sabe que hay un sustituto, que es un sustituto, pues tendría que eliminar ese de su revisión o de su comparación contra los ingresos del mes. Y no lo hace, o sea, te pide todo, ¿no? Entonces, corregir un comprobante hay una diferencia en el mes en que cancelaste el que se corrigió, y hay una diferencia en el mes en que hiciste el que corrigió, el que se sustituyó, y la autoridad, para sus revisiones, para sus peticiones de información, no excluye estos datos, que podría excluirlos porque tiene la información para hacerlo, ¿no? Y evitaría actos de molestia, ¿no? Es que fíjate que esa pregunta que estás haciendo y la afirmación de que es complicado para la autoridad el que lo tenga todo amarrado. Primero, están utilizando diferentes sistemas, y el gran problema que se ha tenido es que me dice que mi declaración y los FDIs no concuerdan con las DIOT. Hay un gran problema también que tenemos con la cuestión de la contabilidad electrónica, y justamente también con la DIOT, es que no todos los contribuyentes la presentan, porque tienen una facilidad. Si la autoridad tratara de cruzar la información porque le serviría para poderla cruzar, le pediría a todos la misma información para poder hacer estos cruces. Lo que da a entender es que realmente, por lo menos es mi forma de verlo, sería, ahorita están interesados totalmente en CFDIs. Así es, aparentemente todavía no usan en todos los contribuyentes la contabilidad, porque además no ha habido sanciones para muchos que no lo han presentado, ¿no?
Pues hay muchos que todavía han sido sin presentar y no les ha llegado requerimiento. A ti sí te han tocado, yo no sé porque hemos platicado de eso, que incluso a ti te tocó casos en los cuales por no enviar las balanzas restringieron sellos digitales, ¿no? O sea, el envío mensual de la información contable que se tiene que hacer mes a mes y que se tendría que cerrar el envío con la declaración, o sea, los FDIs, el envío de balanzas, las declaraciones, todo tiene que ir de la mano, las declaraciones informativas, la DIOT, por ejemplo, todo tiene que ir de la mano. Pues a veces, en muchos casos no es así. Y se ha dejado por muchas empresas y contadores porque dicen, pues no me han requerido, no me han multado. Sé que muchos no lo hacen y no lo hago aunque estén obligados, pero a ti sí ya te ha tocado que han restringido sellos. A mí también ya me tocó una vez, ¿eh? Sí, en varias ocasiones, por no presentar la contabilidad bueno, lo que se conoce como contabilidad electrónica, por no presentarla, lo que hace la autoridad es, ok, no lo haces, también te envió una notificación de que no lo has presentado, no lo haces, pues entonces te envió vía buzón una notificación de una restricción temporal hasta que cumplas con esa obligación. Y pudiera darse el caso en que... No puedes facturar, no puedes emitir recibos de nómina. Por eso, a mí me pasó con una persona moral con fines no lucrativos que todos los meses había presentado sus balanzas de comprobación y en diciembre, entre las vacaciones y todo eso, se olvidó presentar de la de noviembre, una sola nada más. Y nos restringieron sellos digitales. Entonces, es una forma eficiente de que la autoridad tiene de que el contribuyente cumpla. Y la pregunta a lo mejor es, ¿para qué quiero que cumpla? Pues para tener bases de datos, para poder alimentar todas sus declaraciones y tener la información suficiente para poder saber cuál es la base gravable en lo general que tienen los contribuyentes. Aunque yo creo que eso en el futuro va a cambiar y va a cambiar radicalmente. Nos va a regresar a un modelo anterior. Si pensamos, por ejemplo, en este momento... ¿A qué te refieres, perdón, a qué modelo anterior? El modelo anterior que teníamos era que todo mundo, pensemos en las declaraciones que hacíamos anteriormente, en las cuales no se tenía nada de información que el SAT, no había CFDIs, no había nada, y lo que hacíamos nosotros es con la información que teníamos nosotros, no es que la digitáramos, sino con la información que nosotros proveíamos, nosotros hacíamos la declaración, nosotros teníamos las bases de datos, y nosotros, eso es lo que realmente dice la ley. Pero nosotros y entonces la gran mayoría de información que se tenía en todo el universo estaba en cada contribuyente. Y no como hoy que toda la información está en un solo lugar. Si yo quiero hablar de eficiencia, ¿qué es más eficiente? Que cada contribuyente tenga su base de datos o un gran ente tenga toda la información de todo mundo. Como el repositorio de los FDIs. Exacto, entonces yo no digo que sea mala idea, es excelente y yo aplaudo ese tipo de ideas porque nos vuelve más eficientes a todos, pero creo que en un futuro vamos a regresar a ese modelo en la cual las bases de datos no van a estar en el SAT, sino dentro de nosotros con ciertas características. Alguna vez mencionaba que la posibilidad de que la autoridad pudiera ingresar directamente a tu computadora a un segmento no era tan lejana. Esa sería una forma más eficiente de poder administrar y decirte, está mal tu declaración, es más, te ayuda a hacer tu declaración con tus bases de datos o te falta algo de información. Pero bueno, es solamente una posibilidad ahorita, ¿no? Ajá, en ese caso. Bueno, en teoría va a haber hay una nueva agencia de digitalización que es la que se va a encargar de digitalizar todo el gobierno federal. Y eso va a afectar la parte fiscal. Hoy se presentó creo que una nueva ley en ese sentido, entonces hay que ver qué tanto nos pega, porque tiene que ver mucho con los trámites de creación de las empresas y hay que ver cómo va a impactar todo esto en la parte fiscal, ¿no? Pero es que lo que comenta el maestro Julio es de llamar mucho la atención porque la fiscalización, ahorita que es un enfoque basado en riesgos, con estas tasas efectivas de grandes contribuyentes, el análisis, cruce de información con los FDIs, también actualmente nos están segregando en 3 categorías. Los grandes contribuyentes que los está revisando ya es de nueva cuenta, auditores externos, y es el campo en el cual va a salir un reporte y tendrás que pagar impuestos o no. Los pequeños contribuyentes, los cuales están un poquito simplificados, hablemos un tema de reciclos o lo que sería el reciclo persona física, persona moral, nivel de ingresos, los estará fiscalizando esa inteligencia artificial, servidor, robot, que tiene la autoridad, haciendo cruces lo más sencillo posible. Y los que están en medio son los que van a estar enfocados la autoridad en poder ver que estén realmente cumpliendo y ahí ya ejerciendo facultad de comprobación, tal y como lo estaría describiendo el maestro Julio, referente a que tendría que estar teniendo la autoridad ya
visitas, no solamente o revisiones de electrónicas, sino que directamente las visitas domiciliarias para ver qué documentación, materialidad estrictamente indispensable y razón de negocios pudiera estar teniendo en ese sándwich del medio. Yo lo comentaba esto porque el crecimiento de la base de datos sigue creciendo y sigue creciendo. Hoy, haciendo un cálculo de cuántos CFDIs y cuánto espacio tendría, pues estamos hablando realmente de que todos los CFDIs, desde el primero que se creó en el SAT, tendría un espacio aproximado de unos 19 petabytes. No, 195 petabytes, perdón, 195 petabytes. Y dirán, ¿y qué es eso? Bueno, ok, entonces hablemos en terabytes, que sí los conocemos, 195,000 terabytes. No, suena muchísimo, sí, pero el punto no es ese, el punto es toda la información que tengo dentro y cómo la voy a hacer una búsqueda. Haz una búsqueda en Excel, simplemente haz una búsqueda, que te haga una tabla en Excel con mucha información, se tarda un rato. Imagínate esa cantidad para hacer una búsqueda brutal. Entonces, y sigue creciendo además, que ese es el punto. Entonces, yo creo que va a cambiar en un futuro esta forma de cómo lo están haciendo. No digo que esté mal, sino creo que las técnicas que están utilizando para este propósito, que es muy bueno, creo que tienen que evolucionar hacia algo diferente. Sí, te entiendo. O sea, el procesamiento, la búsqueda, etcétera, se simplificaría segmentando la información. Podría, sí. Como lo dices, a lo mejor en cada servidor o computadora de determinadas empresas, ¿no? Sí, digo, el concepto es como lo teníamos anteriormente, en la que tú no te conectabas al portal porque tú lo hacías en forma local. Y lo enviabas. Y lo enviabas, terminabas y lo enviabas, todo lo tenías en tu repositorio y lo que hacía la autoridad era hacía cruces con lo que tú tenías. Pero bueno, pues vamos a ver qué ocurre en ese caso, ¿no? Pero bueno, entonces el formato está bien, los ingresos, cualquier cambio en ingresos se documenta o se cambia, se modifica desde los pagos provisionales. Sigue lenta la plataforma para procesar cualquier cambio en pagos provisionales. Se tarda, no sé, 3, 4 días, un cambio de un mes, ¿no? Y luego tenemos que irnos, o más, a veces más tiempo. Sí. Tenemos que esperarnos a que quede registrado en un mes para que quede registrado el siguiente y se acumula, y así sucesivamente, ¿no? Es que dicen que son 62 horas y me ha tocado que a veces para limpiar opinión de cumplimiento te puedes tardar 3 semanas en poderlo hacer. El procesamiento que supuestamente dice que tiene el SAT, el martes, jueves y sábado es cuando actualizan, pero eso a la realidad estamos hablando que también puede cambiar y como lo acabas de decir, creo que para presentar una declaración anual en los 3 meses siguientes a un cierre del ejercicio y no esperarte al último minuto para corregir ingresos, que se tiene que hacer un proceso, creo que sí tienes que tener perfectamente identificado que posiblemente estás tardando 3 días en modificar un pago y si son 12 meses que tienes que modificar, tienes que esperarte bastantes días para llegar. Puede ser que no te dé el tiempo para corregir los ingresos para presentar la declaración anual, ¿no? En ese caso. Una trampa, bueno, una cosa que me pasó fue que teníamos una cuestión de revisión de sellos y precisamente tendría que presentar los pagos provisionales de esta empresa que está desactualizada y pues no me alcanzaba el tiempo para presentarlo para la recuperación de sellos. Pero la empresa tenía pérdidas por amortizar, o sea, no iba a haber pago provisional, eso me quedaba claro. El tema era el tiempo de entre una y otra y otra. Entonces las presenté todas juntas, es una mala práctica, pero bueno, las presenté todas juntas. Obviamente con errores porque nos estaban acumulando los datos, pero cuando pasaron el tiempo, 3, 4 días, o más, o a lo mejor fue más, ya los datos estaban correctos. O sea, obviamente había que presentar otra vez las complementarias, pero ya no era un tema de esperar a que cargue los ingresos, que es lo que te detiene, sino ya era un tema de corregir el importe de la amortización de las pérdidas y los pagos anteriores, que era, bueno, era 0 en este caso. Y bueno, y ya con eso la corrección se hizo rapidísimo, pero es un caso muy especial, o sea, no tiene que haber pago, tiene que haber pérdidas suficientes, etcétera. Y sí, así lo hice de manera mucho más ágil, porque prácticamente saturé de datos a la plataforma y todos se acumularon al mismo tiempo cuando acumuló la plataforma, ¿no? Claro. Y ya después se presentaron las complementarias y ya quedó todo perfecto. Pero solamente, bueno, hablando de los ingresos, pero va más allá todavía, porque hablando de las deducciones, por el lado de lo que son sueldos y salarios, eso es otra historia. También es Sí. una historia que puede tener varias facetas. Y puede tener varias facetas porque
tenemos hasta el 28 de febrero para poder hacer pues todavía cancelaciones, modificaciones y demás, o pagar impuestos que no habíamos retenido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el CFDI se podría modificar todavía hasta el 28 de febrero. Entonces, tengo que presentar declaraciones complementarias por las retenciones que pude haber hecho y no las hice mal. ¿Y por qué lo tengo que hacer? Porque cuando tú ingresas al sistema en automático te aparece todo el cuerpo de todas tus declaraciones. ¿Cuánto fue lo que declaraste de sueldos y salarios? Olvídate de si es reciclo o si es régimen general todo de ley. Igual. Todo es igual. Aparece el monto que retuviste, aparece cuando presentaste la declaración. Y si por alguna razón no la has presentado, ahí te vas a dar cuenta que alguien no presentó la declaración, porque también denota que no se presentó una declaración. Es triste saberlo, pero... Y no te va a dejar deducir los salarios de ese mes porque no enteraste las retenciones. Exacto, ese es el punto, ¿no? Porque tú lo puedes llenar y tú lo puedes, pero no lo vas a poder porque la condición es que tienen que estar efectivamente pagadas. Sí, el formato jala todos los datos de los salarios de los trabajadores y lo que se retuvo y compara contra las declaraciones de pago. Sí. Y si hay diferencias en las cuales no pagaste, esos salarios no son deducibles. Sí, ¿no? por eso es que es tan importante. Que lo dice la ley, no es que se les haya ocurrido, no, porque creo que los empresarios tienen que conocer que sí, la fecha límite de entero de las retenciones para poder deducir es la fecha de presentación de la declaración anual, ¿no? Así es. Ajá. Y que pasa lo mismo con honorarios, reciclos y arrendamiento, que también está cruzando con la presentación tuya como retenedor y que también está enterada, y si no te bloquea la deducibilidad. Aunque ahí tú todavía informas el importe retenido, o sea, a diferencia de la nómina, que donde jala los datos de cuánto retuviste según tus recibos de nómina, los datos de las retenciones, que sí tiene la información la autoridad, la tiene y te la requiere cuando te detecta inconsistencias, te dice, pues según los FDIs pagados con método de pago PUE y según los complementos de pago que recibiste, tú pagaste honorarios, arrendamiento, retenciones de régimen simplificado de confianza por tal cantidad y me pagaste menos. Págame las diferencias o haz las correcciones. Eso no lo está jalando hasta donde yo sé todavía para el anual, pero tiene la información, lo puede hacer en cualquier momento. Y también me gustaría, para la gente que nos está viendo y escuchando, aclarar un tema de lo de la nómina. La regla miscelánea dice el 28 de febrero de 2025 para poder corregir 2024. Lo que está buscando la autoridad es tiempo para que se pueda adecuar la base de datos y que en marzo puedas presentar la declaración anual. Considerar que si vamos a presentar una declaración de manera entre enero y febrero y hay algo que corregir, estos datos se tienen que modificar la nómina antes de presentar la declaración para que en la declaración ya esté procesada con las modificaciones respectivas. Porque si lo dejamos a que en el mismo momento presentar la declaración junto con el otro, vamos a tener un gran problema al mostrar la declaración o presentar la declaración en tiempo y en forma. Sí. Así es. Pues entonces sí, digo, y no falta mucho para que la autoridad también te proponga las retenciones de honorarios, arrendamiento, etcétera, ¿no? De hecho, tiene la información. De hecho sí la tienen un CFDI específico de retenciones y de pagos en los casos que correspondan, porque en algunas ocasiones cuando te están expidiendo un CFDI, por ejemplo, honorarios o arrendamiento y son personas físicas, en el mismo comprobante aparece la retención, por lo cual no tendrías ni siquiera por qué decirnos, oye, ¿cuánto es lo que tengo que poner? Pero hay casos, por ejemplo, en el cual no aparece la retención. No hay un CFDI del que cobra. Y entonces quien cobra tiene que expedir un CFDI y todavía tiene chance, la persona que retuvo todavía tiene chance el día de hoy de hacer CFDI, CFDIs de pagos y retenciones, todavía tiene oportunidad y eso es que va a pasar con ellos. También se hacen esos a más tardar en febrero, ¿no? Sí, a más tardar en febrero, entonces volvemos otra vez al mismo asunto. Hay toda una mezcolanza de cosas antes de entrar a lo que sería en materia de empezar a llenar la declaración que tienes que hacer previo, porque si no, vas a empezar, te paras, vas a empezar, te paras, vas a empezar, te paras, porque te faltó aquí, te faltó aquí, te faltó aquí, te faltó aquí. Así es. Pues tenemos varios saludos, tenemos desde Leticia, saludos cordiales desde Cuernavaca, Teotihuacán, saludos, Lustitia. El Pax, saludos, y Trufas y mucho más. Dice, ¿qué información precargada tiene la declaración de 2024? Tiene diversa información precargada. Tiene los pagos provisionales. Los ingresos y los pagos. Los ingresos y los pagos que tienen respecto a lo que son los pagos provisionales. En algunos casos también
bueno, no en algunos casos, tiene las retenciones que se están efectuando para efectos de sueldos y salarios, tiene los montos de los sueldos y salarios que aparecen en los CFDIs, tiene parte de esa información que ya está en lo que pagaste. En el caso de los reciclos también tiene una vinculación directamente con lo que se declaró en los pagos provisionales de los reciclos. Entonces es diversa información, dependiendo del régimen en el que se encuentre, te podría decir qué información es la que puede, pero en lo general, hablemos de que lo que no va a faltar es ingresos que vienen producto de lo que son los pagos provisionales y las deducciones de sueldos y salarios que aparecen a través de un CFDI o retenciones, porque también aparecen algunas CFDIs de retenciones por honorarios o arrendamiento que están así establecidos. Y también las retenciones bancarias que le están efectuando al contribuyente personal, pero esa no está conciliada con un CFDI en pagos provisionales, sino es una cantidad que yo pongo en el pago provisional y eso ya lo estaría subiendo a la declaración anual para efectos de un acreditamiento. Adicional que también en los estados financieros está precargada ya la información de los estados financieros 2023 para poderlos hacer comparativos. En el del lado del ICR realmente son los ingresos los que está precargado y del otro lado de los estados financieros sí está cargado 2023 para poder hacer el comparativo. Que aquí también hay que ver que si se tiene que modificar algo, vamos a tener que quitar todo el rubro y poner un número correcto, que aquí también puede estar generando problemas al momento que la autoridad pudiera estar recibiendo la información por los cambios que pudiéramos estar haciendo de la información prellenada. Haz un comentario respecto al ISR retenido por el sistema financiero. A veces no tienes pago provisional porque traes pérdidas por amortizar durante el año, ¿no? Y entonces, pero tienes el dato del ISR retenido por el sistema financiero. No vas a pagar tú directamente de tu bolsa un impuesto porque está en ceros el pago, pero si ya pagaste, aunque no hayas querido, vía la retención sobre intereses que te hizo el banco, pero lo tienes que capturar en el llenado del pago provisional para que ese dato lo jale para el anual y el retenido del sistema financiero te lo ponga como saldo a favor. Entonces eso es importante que lo hayan hecho mes a mes, ¿no? Pero vamos a una pausa en este momento y después de la misma continuamos con esta declaración. En su edición 850, correspondiente a la segunda quincena de enero de 2025, Consultorio Fiscal, como siempre, contiene interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. Como cada año, previo a las fechas para la presentación de las declaraciones informativas, en esta ocasión, por el ejercicio 2024, José Julio Solís García nos ofrece la primera parte de su artículo de este tema, como ya es costumbre para llevarnos paso a paso en este importante proceso. Por otro lado, Arturo Morales Armenta y Juan Carlos Victorio Domínguez nos ponen al tanto de los recientes cambios con relación al subsidio para el empleo a los trabajadores, mostrando cómo sería la aplicación práctica de los nuevos fundamentos. Y el mismo tema del subsidio, también en teoría y práctica, pero además analizando su relación con el valor de la UMA para 2025. Es abordado puntualmente por parte de Salvador Roter Aubanel y Alma Fernanda Roter Zárraga. De igual manera, podemos encontrar otros artículos con temas igual de novedosos, como los servicios personales subordinados mediante plataformas digitales ante las nuevas reformas. Lo más relevante sobre las recién publicadas Reglas Generales de Comercio Exterior y Resolución Miscelánea Fiscal para 2025. Otras novedades fiscales como el decreto para la zona libre de Chetumal y el estímulo en materia de derecho por servicios migratorios. Y, como cada quincena, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto en el número 850 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Ya estamos de regreso. Tengo algunos comentarios de Mina Andrea. Lamentablemente la página del SAT tiene puras fallas y no ayuda. Se ha estado fallando mucho en los últimos 2 años, ¿verdad? Más o menos. Sí. Sí.
JCRINR17. Gracias por los detalles de la declaración anual. Saludos desde Los Mochis, Sinaloa, de Jorge C. Mira, todo eso era Jorge C. Y luego también de Juan Gerardo Sánchez Reyes. ¿Qué estados financieros hay que presentar este año? Los estados financieros sería el estado de situación financiera y el estado de resultados, que así lo maneja el SAT, realmente se llama estado de resultados integral, también como el formato está, y lo comentaba yo hace ratito, esto sería para la declaración de 2024 que se va a presentar en 2025 para los contribuyentes que no presenten ISIF. Porque si estamos en los límites para poder presentar el ISIF, tendríamos que presentar el formato de Excel cargado los 4 estados financieros, incluyendo sus respectivos notas a los estados financieros, sumándole el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el capital contable, que de igual manera para presentar el CIPRED te estarían pidiendo esos mismos 4 estados financieros, que esos estarían presentando a más tardar el 15 de mayo junto con el CIPRED. Bueno, otra pregunta, Trufas y muchos más. Si en este momento se presenta declaración de años anteriores, ¿también hay información precargada para declaraciones de años anteriores? Sí. Sí, sí. Antes, si no mal recuerdo, estaba la separación, declaraciones de 2019 en adelante, sí, y declaración de 2018 para algo así. Ahora entra uno al menú de la página del SAT y según yo ya últimamente había visto nada más un solo formato. De hecho sí existe el formato de años anteriores, 2019 y posteriores, no anteriores. Algo así, ajá. Sí, 2019 y posteriores. Pero ese es el actual. Sí, ese es el actual. Pero vamos, esa es una situación muy peculiar la que se tiene. Pero para antes, si hubiera alguien que quisiera actualizar, vas a usar el mismo formato que tienes. De ya hecho, ya nada más hay un solo formato. Ese es el punto, porque antes estaba la separación de los dos, ¿no? Así es. Es que lo podemos decir que hay para integración o consolidación fiscal en temas anteriores, coordinados, hay una declaración especial para ellos, donde sigue existiendo la cuestión de los formatos, y para todas las demás personas morales, digamos que vamos a tener que utilizar el formato o el link que hace referencia a declaración anual 2019 en adelante. Ya hay un solo formato nada más, ya no existen los dos formatos como estaban antes. Y lo que sería una separación que ahorita viene en el menú del reciclo de personas morales. Y si estamos hablando que es una declaración complementaria de 2019 hacia atrás, no va a venir declaración capturada, información precargada, salvo que metamos una declaración complementaria que seguramente va a alimentar con la primer declaración normal que se presentó. Perfecto. Y pues bueno, la pregunta para nuestra revista, ¿quién la quiere hacer? A ver, Rodrigo. A ver, en el bloque anterior estábamos hablando de qué información viene precargada. Vamos a considerar a ver que nos puedan por ahí compartir 2 elementos que vienen precargados en la declaración anual, y yo creo que con eso podemos hacer la pregunta. Así es que llámenos por teléfono en los números que van a aparecer en su pantalla. Y si no, comuníquense por las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en YouTube, y háganos saber su respuesta. Las 2 primeras respuestas correctas, pues de teléfono o por internet, se van a llevar estas 4 suscripciones digitales de la revista Consultorio Fiscal. Pero bueno, vamos entonces a continuar. Tenemos también, me veo otras preguntas. No, pues saludos también desde Monterrey, de Juan Gerardo Sánchez Reyes, ¿no? En este caso. Pero bueno, entonces continuando, estamos hablando del prellenado, hablábamos voy a adelantarme, de los recibos de nómina, que eso es lo que más le cuesta trabajo a los contadores en el llenado de las declaraciones, pues es que los gastos uno los tiene por, pues no sé, los gastos de fabricación dentro del costo de ventas, los gastos de administración y venta o gastos en general, los gastos generales, pero ya a la hora del llenado del formato, y uno puede tener salarios en cada rubro, ¿no? Pero ya a la hora de llenado del formato resulta que no importa cómo los tenga yo registrados, los salarios se concentran en un solo cálculo. Entonces, pues hay que hacer una conciliación, no hay de otra, no sé, hay que hacer una suma de salarios y compararlos contra lo que tengo en los recibos de nómina, porque el formato anual me los va a pedir todos concentrados, independientemente de cómo lo tenga yo en el registro contable, ¿no?
De hecho, podríamos ver esa pestaña que trae la cuestión de los gastos referente a la nómina. Viene toda la información, ya resumen en el primer bloque, y ya después te pide que tú los vayas desglosando cuál es la parte exenta, cuál es la parte grabada a los trabajadores, obviamente para esa deducibilidad del 53 o el 47%, te habla de una PTU también exenta y grabada, y te va llevando hasta los asimilados a salario y una pregunta de esa nómina, cuánto es deducible para tus ojos, y comparado y amarrado con la cuestión de los ¿Cuánto va para CFDIs, costo de venta, no? y cuánto se va a gasto de fabricación, que así lo denomina, y que se va a costo de lo vendido. Ahí es conciliar todo, no hay de otra, ¿no? En este caso de los gastos no deducibles, de los ingresos exentos no deducibles de los trabajadores, tenemos el tema de la PTU y de los gastos de viaje, que son los que separa, porque esos tienen sus propias reglas de no deducibilidad, ¿no? Sí, de hecho, en el caso de los viáticos, espero que todavía no pongan las reglas completas, porque entonces muchos viáticos estarían fuera. Hay que recordar que los viáticos de conformidad con el 28, fracción quinta, nos dice que las únicas personas que podrían en principio de una persona moral deducir un viático son básicamente o personas que presten servicios profesionales o trabajadores en esas dos condiciones. Y más de alguna ocasión encontramos viáticos que son de los socios, que son de los dueños, y dices, Dios mío. O de los empleados que tienen subcontratados, ¿no? Que no son empleados de la empresa, sino son empleados de otra empresa y me prestan servicios, ¿no? Pensando que son servicios especializados, también se tiene esa situación de viáticos. Podría ser en ese caso a lo mejor deducible si es que en el contrato de prestación de servicios se incluyeran esas condiciones de servicios profesionales. Podría, no dije que lo fuera, pero habría que hacer ciertas adecuaciones. Pero en el caso de los viáticos, simplemente es anotar las cantidades que tú consideras para ese efecto, para poderlo deducir. Pero ese rubro en específico lleva todo un gran proceso, todo un gran problema si no se hace correctamente. Desde la pura emisión del CFDI, que ahí aparece esa cantidad, y hasta el día de hoy, gracias a Dios, que no me hagan caso, por favor. No hacen un cruce de esa cantidad que aparece en los CFDIs con lo que aparece en el... No viene precargada, vamos, no viene fiscalizada como debería de hacerlo. Pero bueno, ese sería uno de los aspectos que tienes ahí, los arrendamientos. ¿Tú te refieres a ese cruce de los gastos de viáticos con lo que viene el recibo de nóminas? Exacto. Porque en los recibos de nóminas, los viáticos son, bueno, si quieres mencionarlo en esta parte, con la parte de el dinero que se usa, o sea, ahí puede haber en el recibo de nómina percepciones, que sí suena ridículo, pero así está la ley, es una ley, es parte de lo que establece la ley, de que los viáticos se tengan que poner en el recibo de nómina, hay una parte exenta y una parte grabada, ¿no? Es a lo que te refieres. Pero podría no cuadrar, ¿no? Por los de honorarios y demás, o sea, sí sería difícil que amarrara, ¿no? Pero tiene una cantidad mínima, y cuando menos dice, esta cantidad es la cantidad que yo considero respecto a los trabajadores que está ahí planteada. ¿Y qué pasa si tú en ningún momento... Sí, ya te entendí, o sea, yo en los recibos de nómina puedo poner viáticos, y en los gastos, en el llenado del formato puedo no poner viáticos, y ahí pues hay una inconsistencia, ¿no? Así es, ese es por un lado, y por otro. Pero bueno, eso es una observación buena, porque efectivamente dentro de la nómina, no sé si el sistema lo separa, porque tú tienes percepciones por sueldos y salarios en el recibo de nómina, que A, B, C, D, ¿no? Salario, baremo ocasional, y entre esos hay viáticos. Así es. Ajá, esa parte el sistema lo separa, o sea, para en el vaciado del formato del anual, donde ya te propone las prestaciones de los trabajadores, ¿hace esa separación de viáticos? En viáticos no. Pues entonces la tienes que separar, ¿no? Así Eso es muy importante. Ajá. En el apartado de sueldos y salarios solamente es un tema acumulado, y viene un apartado que viene llamado gastos, y ahí al momento de entrar a gastos viene la separación de los viáticos, de los honorarios y de la cuestión de arrendamiento. Está habilitado a que se pueda poner en blanco la cantidad de viáticos respectivo, pero la información que tiene la autoridad sí los tiene separado, porque cuando llegamos a la declaración de la persona física, ahí sí podemos ver que hay un rubro para ellos precargado de viáticos. Pero yo me refiero a la declaración anual del patrón, que si tienes las percepciones, bueno, voy a hacer la aclaración completa para nuestro auditorio. La ley establece que los viáticos que reciben los trabajadores
el dinero que reciben para hacer viajes de la empresa está exento porque lo considera un ingreso, que es ya discutible, pero así está la ley, no podemos cuestionar eso, pero dice que está exento si solo si obtiene un comprobante fiscal a nombre de la empresa que le dio el dinero. Entonces, en el recibo de nómina se tienen que poner los viáticos como una percepción, y ahí tiene que venir cuánto en la parte va a venir una percepción viáticos y va a venir en la parte exenta lo que comprobó con FDIs a nombre de la empresa, y hay un cierto margen que permite el reglamento que no se compruebe y que se pueda poner como ingreso exento. Todo lo que se gaste, que le dieron, que se gastó y que no comprobó con un CFDI a nombre de la empresa, se pone como ingreso gravado, y el trabajador paga ISR sobre ese dinero, que también es injusto, y así está la ley. Y entonces, en el recibo de nómina vienen como percepciones, pues su salario, horas extras, vacaciones, lo que quieran, y en su caso viáticos, ¿no? Y entonces, esa parte es la que estamos cuestionando, que toda esa información la tiene el SAT en los CFDI de nómina, y el SAT, en el llenado de las declaraciones anuales, en la información precargada, manda las percepciones a la presentación del anual. Y lo que yo les preguntaba es si separa esa parte de viático, porque en otro renglón me pide los viáticos, entonces se podría duplicar esa información, ¿no? En teoría. Sí, pero no ocurre así, excepto cuando es un viático grabado. Lo cual es incorrecto, porque tendría que separarlo de la plataforma, ¿no? Si lo separa para la declaración del trabajador, ¿por qué no hacerlo para la declaración del patrono? Lo que pasa es que en el caso de los viáticos grabados es sujeto de un impuesto sobre la renta, y ese impuesto sobre la renta es el que a la autoridad le interese que tú retengas y que tú enteres. Por eso comentaba, en el caso de viáticos, si bien es cierto, aparece dentro de ese rubro, porque no nos habla de, cuando habla de sueldos y salarios, agarra todo, no me dice cuántos salarios y cuántos, no lo dice, pero lo único que sí toma es la parte grabada que tiene en ese momento el trabajador, y lo que hace es la separación de los grabados y los exentos. Aquí viene también otra injusticia. Si los viáticos exentos no forman parte de lo que es la actividad o la relación laboral, ¿por qué tendría que formar parte de lo que sería el 53 y el 47%? No, es que de hecho no, bueno, en teoría no forma parte. No, porque, sí, pues te digo. Está mal juntarlo. Está mal juntarlo, por eso es que hace esa separación para que no se cometa esa injusticia. Si no, se estaría teniendo, además de ya tener un problema pues de justicia laboral, tendríamos un problema también de justicia fiscal ahora para el contribuyente que está declarando el patrón, pues. Pero bueno, esas serían algunas de las... El tema de viáticos es de cuidado en el llenado del anual, porque no lo puedes dejar en la nómina, ni lo grabado y menos lo exento, porque le va a dar uno deducible a la empresa que no juega bajo esas reglas, vamos. Y en todo caso lo tienes que separar de las percepciones que te está proponiendo, y los viáticos tal cual los tienes que poner en otro renglón que te da el formato, pero tú lo tienes que separar. Así es. Y ahí le aplicas lo deducible y no deducible con otras reglas, porque los gastos de viaje hay ciertas reglas de si se pagaron con tarjetas, si no se pagaron con tarjetas, si es comida, si es hospedaje. Y eso es lo que aplica para la deducibilidad de los viáticos. Eso es lo que aplica. No la regla que se aplica a la nómina, ¿no? Para cuando son percepciones. Entonces hay que tener cuidado con esa parte, ¿no? Así es. Y bueno, el resto de los gastos, la relación de gastos del desglose de gastos que te piden es muy sui generis, muy discutible, no sé, los datos que te piden son rarísimos, ¿no? Hay cosas que te piden que no son tan relevantes, papelería, no sé, y hay otros que son muy importantes y no los piden, no sé, el desglose por tipo de gasto, ¿no? Pero bueno, no sé si hay algún cambio ahí, ¿no? Yo podría decir que nada más hay una evolución en el formato de la declaración. Si yo veo la declaración de 2019, qué tantos gastos me pedían, eran mínimos. En las últimas declaraciones tuve que capturar la pantalla en 3 ocasiones para abrir todo el menú y poderlo mostrar en una pantalla. Cada vez tienen más conceptos desglosados, y ahí nada más un poquito la cuestión de la observación. Si yo tengo gastos identificados como lo puedo tener en mi balanza, sí tendría que desglosarlo de acuerdo a cada uno de lo que me está pidiendo el SAT. Hay un concepto todavía de gasto general que muchas veces tenemos la tentación de meterlo todo ahí. Para efectos o ojos de la autoridad, el que tengas muchos gastos generales y tengas toda una gran lista de desglose es de llamar la atención. Entonces, utilicen sabiamente esa cuenta o ese rubro de gastos generales,
siempre y cuando no encuentren el desglose en todos los conceptos que hay muchos y hay muchos raros, pero hay algunos que sí pudieran estar aplicando. Así es. Bueno, entonces, ingresos, deducciones, ya nos da una diferencia. Luego ya restamos la PTU pagada. Antes de eso nos faltaba, por ejemplo, dentro de las deducciones, la deducción de las inversiones, que también es otro capítulo bien interesante, porque afortunadamente, digo, en algunas ocasiones lo que haces es meter solamente el monto, la fecha en la que tienes el bien, y te ayuda bastante con todo lo que son los cálculos, para aquellos que los cálculos se les complica mucho. Ya ven que en el caso de las deducciones el 31 te marca diferentes reglas y a algunos contadores se les complica horriblemente ver cuál es el último mes de la primera mitad y hacen, ¿qué es eso, no? Bueno, pues aquí ayuda muchísimo ese proceso, pero sin hacer puntualizar que esa deducción es también independiente a todas las que veníamos comentando. Bueno, y que ahí también en ese anexo de la deducción de inversiones también te trae un desglose muy detallado, porque tienes que identificar el tipo de tasa máxima de deducción de inversiones, y que ahí tenemos también un cierto conflicto porque son tasas mayores o máximas, pero si yo puedo meter una tasa menor, pues sería a mi propio derecho. Y considerar que ese formato también trae el desglose o separación de la deducción de inversiones que se van a ir a los llamados gastos de fabricación, que sería también al costo del OVED. Así es. Bueno, aquí tenemos dos respuestas correctas. Una les voy a dar quien contestó correctamente por redes sociales. Sería Trufas y muchos más. Y Mike Mendoza también los dos serían correctos, ¿no? Okay. Bueno, también de Trufas y muchos más dicen, el tema de estados financieros, ¿se jala algún dato entre estados financieros? Si esto fuera así, ¿desde qué año sucede? O sea, que de un estado financiero te jale a otro. Pues la utilidad, creo, ¿no? Si te la jala para el balance. No es cierto, porque primero llenas el balance, o no es cierto, primero llenas el estado de resultados. El formato primero es el balance general. Sí, ¿verdad? Ahora, primero es el balance y ya viene capturado ahorita 2023. Nada más. Considerar que ese ya está conciliado, cuadrado y que están bien los números de todos los estados financieros de 2023. Lleno 2024 y automáticamente esa información tendría que pasar al siguiente apartado. Pero de un estado financiero que se jale del balance al estado de resultados o viceversa, no se jalan información. No, en este caso eso es lo que preguntan. Pero sí hace la validación o el cruce que el resultado integral del estado de resultados a lo que se está poniendo en la declaración coincidan, sí, y la otra, la conciliación contable fiscal, que también está dentro del apartado de los estados financieros, que está llenándose con información que ya estamos procesando principalmente en estados financieros. Así es. Diego Olvera dice, en el caso de los gastos entiendo que el único dato precargado es el referente a la nómina. ¿Estoy en lo correcto? Sí, así es. Sam de Velas, me gustaría, no. Hilda, espérame tantito, porque era un anuncio, por eso no lo leí. Hilda, soy reciclo e intereses. Pero yo creo que es persona física. Hilda, mejor, acláreme por favor si es persona física, por favor. Dice Diego Olvera, en el caso de trabajadores por home office, que la luz e internet se les paga en nómina bajo la clave 999, no es ingreso del trabajador. Mi duda, ¿el SAT lo separa en la anual o lo considera como ingreso para el trabajador y en caso de fiscalización habrá que aclarar? ¿Qué pasa? Bueno, un poquito para calcular, el timbrado del CFDI se compone de 3 elementos, así lo podría comprender: las percepciones, las deducciones, que así le llama, Ajá, que es las retenciones o diminuciones que pueden ser, y la cuestión de los otros conceptos. Para efectos de una declaración anual de una persona física, estos conceptos no están siendo integrados para un tema de pago de impuestos o un contributivo. Pero esa pregunta, para efectos de las personas morales que ahorita estamos enfocándonos en la declaración anual, yo creo que sí valdría la pena identificar que eso para mí sí va a ser un gasto, que no tiene de ver o que ver que esté reportado en la cuestión de la nómina, no. Pero porque tendrías el Internet que ponerlo en la nómina en otros ingresos, en otros conceptos que no son ingresos, ¿no? Es que al final del camino, el punto es el siguiente. No te lo va a jalar. Si usted lo puede jalar con una regla, ¿cuál? Tú tienes percepciones y tienes otros pagos.
En los otros pagos está bien claro en los instructivos cuáles son los conceptos que tienes que poner. Sí. No puedes poner uno que no consideres. ¿No hay un comodín? Sí, pero no aplica eso porque ese no se considera otro pago. Simplemente es, me estás pagando ello. Ok, si es otro pago, que no es ingreso. Que no es un ingreso, entonces no lo podría deducir porque no forma parte de ello, no se deduce. Entonces, si lo quiero deducir, está bien. Si lo pones como una percepción, viene la primera pregunta, ¿es exento o es gravado? Si es exento, dime en dónde nos dice en la ley del impuesto sobre la renta que es exento, entonces es gravado. Y si es gravado, sí, entonces creo que la estructura de lo que está platicando cuando son en home office, tendrían que ver la parte laboral en principio, cómo estructurar los contratos y cuáles son las obligaciones que tiene el patrón, y el patrón es que tendría que cumplir para obtener ese comprobante, no al revés. O sea, tú dices que más bien tendría que obtener un CFDI de la luz o del no sí, sé qué, así y es. con eso deducir, no con así el pago de la nómina. Así es, porque al final del camino no se sabe con qué proporción está pagando de la luz, que es realmente por el home office o del servicio del mismo trabajador. Entonces, creo que por eso me daba un poco así como que es bien complicado. Sí, Marilu Caballero nos responde a la pregunta, pero está incorrecta, Marilu, no se puede llevar la suscripción. Pero bueno, ya tenemos 2 ganadores por internet. Bueno, Hilda, es persona física, y bueno, lo respondo rápido. Asesor reciclo intereses en venta de un inmueble, la comisión del promotor es con IVA. Dice, ¿puedo deducir el total de la comisión? Yo no estoy obligada a trasladar el IVA en renta de casa-habitación. Es que no entiendo, habla de venta de un inmueble y luego habla de renta de un inmueble. Necesito más información, Hilda. Bueno, ya serían los comentarios que tenemos hasta ahorita. Regresando al tema de entonces ya tenemos ingresos menos deducciones, eso nos da un resultado positivo o negativo. Para que haya una pérdida fiscal, desde ahí tiene que ser negativo. Así es. Porque si es positivo y luego restando la PTU pagada, suponiendo que fuera mayor la PTU pagada, lo que resulta no es una pérdida fiscal, eso no existe, sería 0 en todo caso, ¿no? Entonces, no sé qué juegos permite el formato de números, pero entonces, para que haya pérdida fiscal, la diferencia entre ingresos y deducciones tiene que ser negativa. Así es. Desde ahí. Luego ya restamos la PTU pagada, que tiene que estar en los recibos de nómina, lo cual se me hace también que el SAT a veces obliga a hacer cosas que no son. Por ejemplo, que todos los recibos de la PTU tengan que ser de mayo. Puede haber trabajadores que llegaron después de mayo a cobrar su PTU, ¿sí? Y resulta que eso para el SAT no existe, porque si no está en mayo no lo jala la declaración, ¿no? ¿O qué pasaría si dice PTU pagada? ¿Y qué pasaría si la PTU del ejercicio anterior, trabajadores que nunca estuvieron, vinieron a cobrar en enero, o en febrero, o en marzo? Si hay PTU pagada, pero la regla no te dice eso, te dice cómo lo tienes que calcular. Así es, una cosa es cómo juegan los pagos provisionales. Sí. Pero independientemente de eso, la puede haber PTU pagada todo el año. Sí, es que yo me refería a los pagos provisionales, porque también, desde ahí empieza esa aunque duda, dice ¿no? que es a partir de mayo, cuando lo puedes restar, pero bueno, en todo caso acumulada, pero a final de cuentas, ¿sí? Es un dato que se puede ir modificando, porque puedes tener PTU pagada todo el año. Claro. Y sin embargo, el formato solo te reconoce la PTU pagada con un recibo de nómina de fecha de mayo, lo cual es absurdo, ¿no? Sí, y digo, esto que hablas de la PTU pagada nos orienta también a ver qué tipo de contribuyente es, porque si, por ejemplo, tenemos que es una sociedad o una asociación civil que presta servicios, tiene una mecánica a donde queremos llegar al resultado fiscal. O sea, no la utilidad o la pérdida es una, simple, ingresos menos deducciones, adiós, ahí hay más. No podemos hablar de una pérdida negativa no existe eso, pues. Entonces, ¿hasta qué monto, cuando yo tengo una utilidad, hasta qué monto yo puedo amortizar? Pues hasta el monto de la PTU pagada. Bueno, ya teniendo la utilidad fiscal, hasta el monto de la PTU pagada. Yo tengo hasta el monto de la PTU pagada. Lo mismo pasa con lo que sería... Hasta el monto de la diferencia positiva. Sí, sí, hasta el monto de la utilidad, pues, hasta ese monto yo puedo, si es que es suficiente la PTU pagada. Y no solamente aplica con eso, podría aplicar también con las pérdidas, porque también así es. Para la utilidad fiscal. Y también en el caso de las sociedades o asociaciones civiles, hablando de los rendimientos, si es que les llegaron a dar, hablando del régimen general de ley, porque en reciclo ya sabemos que no hay que llorar sobre eso. Pero bueno, entonces, la PTU pagada, así está el formato, está mal, me parece, con lo del CFDI de nómina de la PTU, pero bueno, así está. Ya llegas a la utilidad,
restas pérdidas de años anteriores. ¿Qué problemas hay con las pérdidas? ¿Sigue habiendo problemas con el llenado de las pérdidas? Creo que se subsanó, ¿no? No sé, ¿cómo ven ustedes? De hecho, desde el año pasado, con pláticas de los síndicos con la cuestión de la autoridad, justamente se estaba viendo la corrección de la PTU y la corrección de la cuestión de las pérdidas de ejercicios que no fueron considerados en el periodo de 2019 hacia adelante y hacia atrás. Entonces, el año pasado se habilitó para que se pudiera poner en forma manual algunas pérdidas, solucionando para el año pasado. Ahorita trae la cuestión del bloqueo, pero seguramente ya va a venir más accesible para la aplicación de las pérdidas. Perfecto, entonces llegamos al resultado fiscal, vamos a pagar la tasa del 30%. Obviamente hay algunos datos extras, ¿no? Y este repagado en el extranjero, y este repagado al distribuir dividendos. Los pagos provisionales, los pagos provisionales, todos esos son acreditamientos y podemos llegar a un saldo a cargo o a un saldo a favor. Aquí en este caso tenemos otras obligaciones en el llenado, aparte de los estados financieros, aparte del cálculo del impuesto, que es el de algunos datos informativos, como puede ser el coeficiente de utilidad del año que entra, si es régimen general de ley. Si es régimen general de ley, o sin importar qué régimen, las cuentas fiscales, ¿no? Cuenta de capital de aportación, cuenta de utilidad fiscal neta, ¿no? ¿Algún comentario que quieran hacer sobre estos datos informativos? Fíjate que en ese punto es solamente como una recomendación para los contadores. Cuando empezamos a ver lo que era el código agrupador, cuando se era la contabilidad electrónica, encontrábamos cuentas de orden y ahí aparecían la CUCA, la CUFIN y de lo que estamos hablando. Ajá. Entonces, el punto al final del camino es que muchos contadores no anotaban ninguna de esas cantidades. Cuando hacían el cálculo para la CUCA y la CUFIN que aparece o que te está solicitando en datos adicionales, que así se conoce esa pestaña, bueno, pues resulta que lo que hacían es que pues simplemente lo calculabas y tenías un papel de trabajo por tu lado. Sin embargo, en tu catálogo de cuentas, ahí tendría que aparecer también esa cantidad y tendría que estar completamente amarrada con esa cifra. Pero ¿cuántos contadores las cuentas fiscales las cuentas fiscales que no son contables como tal, las tienen registradas en cuentas de orden y se vuelven relevantes, muy relevantes? Bueno, si se habla de cuentas de orden, pues algo que se nos olvida muchas veces es que las deducciones tienen que estar registradas en contabilidad, aún en cuentas de orden. Todas las deducciones fiscales no contables tienen que estar en cuentas de orden. Entonces, la deducción de inversiones, la pérdida por créditos incobrables, las pérdidas, todo tendría que estar registrado en cuentas de orden. Ahora, rápidamente, este anexo que comentas de datos informativos, coeficiente de utilidad, no me deja moverlo, ya viene la información con lo mismo que ya capturé anteriormente en otras pestañas. Me pregunta también de la PTU, que iba a ser para el siguiente periodo. Porque la que se va a pagar en 2026. La que se va en 2026, porque la que hiciste referencia es la que me puedo disminuir del 2025. Entonces, ahí en la PTU me llega y me pregunta, ¿la estás declarando o bueno, vas a pagar PTU? ¿Quieres que te la calcule o tú la calculas? O sea, ¿no? Es sobre 10, te la calcula en forma automática y si traes limitantes, te deja poner tú la cantidad porque traes limitantes que no llegarás a ese número. Después te pregunta sobre la CUFIN, sobre la CUCA, el maestro Julio lo comentó, ya viene también un precálculo que hoy está mal en cuestión de la actualización y en algunos casos viene una pregunta de que si se están utilizando esquemas reportables para poderlo incorporar, que serían los datos adicionales que vienen en la última pestaña. Así es. Sí, efectivamente los datos de la CUCA y de la CUFIN están mal en la forma de la actualización. Pues esperemos que lo corrijan. Pues ya nada, nos queda 1 minuto 30 segundos. Cada quien que quiera señalar alguna recomendación final, Rodrigo. Pues bueno, yo creo que algo que estuvimos haciendo énfasis, no esperarnos al último minuto a presentar la cuestión de la declaración anual. El 31 de marzo es el último día, cae en lunes y la gente va a estar presentando la declaración ese fin de semana. El embudo va a hacer que se complique la presentación. Yo no estoy peleado en que podamos presentar la declaración el 31 de marzo porque es nuestro derecho y lo que tiene que tener el SAT es habilitado para poder recibir todas. Pero considerando que tarde o temprano, si está fallando la página del SAT, el embudo va a ser muy complicado. Tómense ustedes sus medidas y es mejor presentarlo unas semanas antes. Julio, terminando. Bueno, el asunto al final del camino es que el trabajo previo para la presentación de la declaración es vital.
para poder ahorrarte todos los tiempos posibles y no estar frenándote porque me falta ahora, no lo tengo, no me falta esto, no lo tengo, no me falta esto, no lo tengo, ese sería un gran problema para hacer tu declaración, el que no lo hagas con anticipación. Pueden leer nuestra revista Consultorio Fiscal, desde luego, y ahí van a encontrar todo un procedimiento que pueden ustedes fácilmente poder llevar con trabajos previos para este propósito, o seguir viendo estos programas de televisión para podernos preguntar todo lo que quieran. Perfecto. Pues se nos acabó el tiempo. A usted le agradecemos su presencia. A ustedes, desde luego, muchas gracias por estar aquí con nosotros. La próxima semana, esto no termina hasta que termina. La próxima semana todavía tenemos un tercer programa relacionado con la Declaración Anual de Personas Morales. Así es que si queda alguna pregunta pendiente, todavía tenemos un programa más. Gracias por estar con nosotros. Aquí los esperamos la próxima semana.